Vale. Bueno, buena tarde a todos y a todas. Eh, Nos toca presentar la sesión 4 del seminario El Capital Sarrico, tomo 2, en 2026. La primera cuestión es situarnos. Estamos con la lectura de la obra de Marx, El Capital, con subtítulo Crítica de la economía política. En su libro segundo, El proceso de circulación del capital, la sección primera, la metamorfosis del capital y su ciclo, y en el capítulo 2, que es el ciclo del capital productivo. Y utilizamos la edición de siglo XXI. Lo que estamos mirando es el capital como apropiación del plusvalor, que tiene tres formas: el comercial, el capital a interés y el industrial. El capital industrial como producción de plusvalor, y que en su movimiento adopta tres formas funcionales, que es el capital dinerario, el capital productivo y el capital mercantil. El capital productivo, que es en el que nos vamos a detener, está compuesto de capital constante, capital variable, cuya función es la valorización a través de la producción. Si miramos el capital industrial partiendo del capital productivo, vemos que recorre un ciclo, que es el ciclo del capital productivo, que es el que en el que nos vamos a detener. El capital productivo no es un mero objeto, sino una forma funcional periódicamente renovada y necesaria del capital industrial. En su movimiento describe un ciclo cuya fórmula es final de la producción, que desemboca en capital mercantil, que tras la venta se convierte en capital dinerario y que se emplea para comprar los elementos materiales de la producción, y termina este ciclo en el inicio de la producción. Hemos visto las tres fases que componen este ciclo, y el fin que expresa este movimiento es la reproducción como producción periódica de plusvalor. En medio del ciclo se encuentra la circulación del capital en un sentido estrecho, digamos, para diferenciarla de la global, que incorporaría la producción. Y esta circulación del capital, M'D', intermedia, y por tanto está al servicio del fin que expresaba la fórmula del ciclo del capital productivo. En la circulación del capital, la capital mercantil, capital dinerario y capital, o sea, los elementos del capital productivo, o sea, la venta y compra, las funciones del capital mercantil y del capital dinerario son las mismas que ya se vieron en el ciclo del capital dinerario. Además, tanto el capital mercantil como el capital dinerario, M' y D', incorporan el plusvalor, tanto el valor de capital originario como el plusvalor. Entonces, al incorporar el plusvalor y estar en medio del ciclo, la cuestión que se plantea es qué ocurre con ese plusvalor. De aquí que se abran dos posibilidades. Uno, que ese plusvalor no entre de nuevo en la producción, que sería la reproducción simple, o que se capitalice, y que sería la reproducción ampliada que veremos después. Ahora nos situamos en la reproducción simple, donde el plusvalor no se capitaliza. Entonces, además, los supuestos de que las mercancías se compran y venden por su valor y que el valor no cambia dentro del ciclo se mantienen.
Esto significa que la circulación del capital se desdobla en la circulación del plusvalor como renta del capitalista, por un lado, sería M de M minúscula, y la circulación del valor de capital originario, el M de M mayúscula. Un ejemplo, si se venden mercancías por 1000, de las que 200 son plusvalía y las 800 restantes reponen los medios de producción y la fuerza de trabajo, pues vemos cómo por un lado está la circulación de las 200, que son la plusvalía, y por otro lado estarían la circulación de las 800, que formarían el valor de capital originario. Al no haber diferencia de valor entre sus extremos de ambas circulaciones, puede surgir la ilusión, nos dice Marx, de que el capitalismo produce simplemente valores de uso para el consumo. Pero aquí no se tiene en cuenta, en este planteamiento, que la M, la plusvalía, no le cuesta nada al capitalista. Por otro lado, la plusvalía se consume como renta del capitalista y su familia. Se trata de un gasto que pertenece a la circulación general de las mercancías y queda al margen del ciclo del capital individual en el que surgió. Antes de gastar esta plusvalía, suele presentarse como un tesoro transitorio, una acumulación de dinero. En la economía vulgar, a veces, toma precisamente esta circulación de la renta del capitalista como el ciclo característico del capital. Así, mientras la plusvalía se separa, el valor capital continúa su curso de capital mercantil, capital dinerario y compra de los elementos de la producción. Marx señala que una cosa es que el capital industrial venda su mercancía, que estaríamos en la circulación del capital individual, y otra es que esa mercancía se consuma, que estaríamos ante la circulación general de las mercancías. Y ello ocurre en la práctica porque hay una mediación de un capital comercial. O sea, el capital industrial vende al comercial y el comercial se encarga de vender al destinatario final la mercancía. Por tanto, el ciclo del capital industrial no termina en el destino final de la mercancía. El valor de capital retorna en dinero para ser convertido de nuevo en medios de producción y fuerza de trabajo, que son las condiciones materiales de la producción y necesarios para recomenzar P. En la segunda fase de esta circulación, en la adquisición de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, es similar a la compra que hacía el capital dinerario. La diferencia estaría en el lugar que ocupa en el ciclo. Mientras en el dinerario estaba al principio del ciclo, en el ciclo del capital productivo está en medio, y entonces el capital dinerario es una forma del capital mercantil y este es producto de la producción. De dónde surge, saca Marx tres consideraciones. La primera es que la compra de fuerza de trabajo ya no se ve como un mero adelanto originario del capitalista, sino como la entrega en dinero de una parte del valor que el propio trabajo del obrero reproduce en cada vuelta, ¿no? Y Marx establece la fórmula de que el salario es un asignado sobre el trabajo futuro, con lo que desaparece la idea de un fondo previo de salarios, que era frecuente entre los economistas clásicos.
Por ejemplo, el obrero produce 150, el capitalista vende por 150, con lo que recupera 100 más 50 de plusvalía. Esos 100 son los que le paga al obrero para que vuelva a producir los 150. De manera que los 150 aparecen como una especie de garantía del pago de los 100. La segunda consideración es que la forma dineraria es evanescente en la circulación del capital. Esto conduce a pensar que el capital dinerario es un mero intermediario entre el capital mercantil y el capital productivo. Y la tercera cuestión es que desde el punto de vista del capital, el capital dinerario media la reconversión del capital mercantil en capital productivo. No crea, el capital dinerario no crea plusvalor, pero es indispensable para que el valor retorne a la forma productiva, porque es el que permite adquirir las condiciones materiales de la producción, tanto los medios de producción como la fuerza de trabajo. Para que el ciclo se efectúe normalmente, el capital mercantil debe venderse totalmente y por su valor. Habrá en un momento más se plantea si habrá que considerar que los medios de producción cambian de valor, que es además propio del capitalismo, con las consecuencias que ello puede tener de cara a la reposición de esos medios de producción. El texto pone el acento en que el capital dinerario aparece con distinto papel en el ciclo dinerario y en el ciclo del capital productivo. No es que la función sea distinta, sino que por el lugar que ocupa esa función puede dar lugar a interpretaciones. En la primera forma, en el ciclo del capital dinerario, el capital dinerario aparece como autónomo, mientras que en la segunda se ve que está subordinado a la reproducción y se convierte en un momento del ciclo del capital. No es el final como aparecía en el ciclo del capital dinerario. De ahí que Marx diga que la segunda figura, el ciclo del capital productivo, es una crítica del ciclo del capital dinerario, porque ya no es el sujeto, el capital dinerario, no se plantea como autónomo y se ve que no genera el plusvalor. Y además dice que la reduce a una forma particular del movimiento del capital industrial. Un punto metodológico importante es que como la circulación del capital son actos de circulación necesarios para su reproducción, esa reproducción exige que existan medios de producción y fuerza de trabajo disponibles y así el ciclo del capital individual depende de la reproducción social. O sea, el capital individual se ve que no es autosuficiente, sino que está en un marco más amplio que de alguna manera lo determina. La fórmula desarrollada del ciclo en simple puede escribirse como P, M', aquí desglosa el capital mercantil en su valor de capital originario y el plusvalor, capital dinerario igualmente desglosado y los medios de producción y fuerza de trabajo que permiten volver a producir. Dejando ver esta fórmula que el consumo que está dentro de ella es el consumo productivo, o sea, el consumo de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. Aquí no se trata de la producción mercantil, cuyo fin es la existencia de los productores, ni del argumento que el intercambio demuestra que no hay superproducción. Hace un apunte sobre la crisis importante.
La venta del capital mercantil significa también que la mercancía es valor de uso y que está apta para el consumo. La existencia del capital comercial que ya vimos, que compra al industrial, permite que éste siga produciendo más allá incluso, y con él continúa, con esa producción del capital industrial, continúa el consumo del capitalista y del propio obrero, más allá de que el consumo final de la mercancía pueda retrasarse. De alguna manera sintetiza la dinámica de acumulaciones de inventario, de ventas por debajo del precio, de cierres y crisis, y estas estallan cuando falla el intercambio entre capitales y no tanto porque la demanda consumtiva inmediata, digamos, se pare. Dos casos menciona de interrupción del movimiento en el ciclo del capital productivo y de estancamiento del capital dinerario. Si una parte de la compra de los medios de producción se paga, por ejemplo, a plazos, una fracción del capital dinerario hace de medios de pago y otra permanece en reserva para compras y pagos futuros. De esa forma, parte del capital dinerario queda en reposo. Entre tanto, no se liquidan esas compras y pagos. Cuando el capital dinerario no puede cumplir su función de adquirir medios de producción y fuerza de trabajo, el capital dinerario se detiene y se atesora de manera involuntaria. Y el capital dinerario queda en estado latente. Aquí pasamos a un segundo epígrafe, que es la reproducción ampliada. Bueno, el caso de la reproducción en escala ampliada es cuando la plusvalía se capitaliza. Las proporciones técnicas, nos dice Marx, determinan cómo puede ampliarse la producción. A veces el plusvalor realizado no alcanza el mínimo para capitalizarse. Debe esperar y acumularse ciclo a ciclo hasta que se llega a ese mínimo. En ese periodo, el capital dinerario, o sea, la parte de plusvalía se congela como tesoro y se convierte en capital dinerario latente o potencial. Este atesoramiento aparece como una fase transitoria de la acumulación capitalista. Si el capitalista opera con medio de pago, el plusvalor destinado a capitalizarse puede tomar forma de obligaciones u otros títulos, en cuyo caso no entra, deja de tener forma dinero y tiene este tipo de formas, en cuyo caso no entra de inmediato en el proceso de reproducción del propio capital industrial que lo generó. La acumulación de capital como necesidad del capitalista individual. La naturaleza de la producción capitalista viene dada por la valorización del valor adelantado. Primero, se trata de producir la máxima cantidad de plusvalor y después de transformarlo en capital. La plusvalía, la acumulación de capital es medio de mayor producción de plusvalor y de enriquecimiento, pero se vuelve también una necesidad para cada capitalista individual. El aumento del capital es a la vez condición de su conservación. Para esquematizar, suponemos que todo el plusvalor se capitaliza. Pudiera ocurrir que una parte se capitaliza y otra se destina al consumo de la familia capitalista. Pero en la exposición, en la investigación, se supone que todo se capitaliza. Así la fórmula pasaría a ser esta en la que se aparece al final, se distingue porque al final aparece la producción prima a una escala mayor que la producción en su inicio. Efectivamente, la P' expresa el capital productivo, se reproduce a mayor escala.
y el ciclo se repite como capital acrecentado. Igual que el capital dinerario, al inicio del ciclo de su ciclo, P', el capital productivo acrecentado, borra el origen de su incremento, es decir, la propia capitalización de la plusvalía. La comparación entre el ciclo del capital dinerario y el ciclo del capital productivo revela la simetría, dice Marx. Ambos muestran la autoexpansión como resultado del ciclo, pero cuando empieza el siguiente giro, D' se presenta como D y P' como P. O sea, se trata de que, aunque haya una ampliación, pero al siguiente ciclo se naturaliza ese acrecentamiento como el nuevo punto de partida. En el texto se vuelve sobre el detalle de que en la fórmula la compra de los medios de producción y de la fuerza de trabajo en magnitud acrecentada se manifiesta como M' en su conjunto, pero no tiene sentido, dice Marx, escribir fuerza de trabajo prima, medio de producción prima por separado, ya que el crecimiento del capital, dice, suele implicar cambios en la composición orgánica del capital y con mayor peso, en fin, mayor peso relativo de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. Que lo que interesa al final es saber que la suma de ambos es la nueva escala acrecentada, incrementada de producción. Marx insiste en ideas que ya ha apuntado, como que el capital dinerario y el capital mercantil expresan valorización ya realizada en dinero o en mercancía, pero esa valorización es una función de la producción. Ambos, el capital dinerario y el capital mercancías, son formas particulares del capital industrial y solo pueden cumplir las funciones que la forma natural, por llamarlo de alguna manera, tiene, o sea, su ser dinero y su ser mercancía. En la esfera de la circulación, el capital industrial solo puede existir como dinero o como mercancía, mientras que en la esfera de la producción solo lo hace como capital productivo compuesto de medios de producción y de fuerza de trabajo. De ahí que sea un error deducir las propiedades del dinero o de la mercancía de su carácter de capital. La compra no es un atributo del capital dinerario, o sea, la compra sin más, sino una compra específica, ni el dinero se valoriza por naturaleza. Lo que diferencia al capital industrial no son las cosas, sino el proceso social que las articula en la búsqueda del plusvalor. Pasamos a un tercer epígrafe del capítulo, que es la acumulación de dinero. La capitalización de la plusvalía depende de la composición técnica y de su valor, que es distinto en cada rama. Por eso la plusvalía debe alcanzar cierto umbral para convertirse en capital productivo aumentado. Entre tanto, la plusvalía se atesora fuera del ciclo del capital en funciones y permanece como capital dinerario latente que aún no puede actuar por esa falta de volumen. Se trata de una fase preparatoria que acompaña la acumulación de capital. El atesoramiento puede adoptar formas no dinerarias, como saldos acreedores o títulos. En tales casos, no cumple funciones en el capital industrial de origen, sino en otro circuito. Este atesoramiento no es fin en sí mismo y acompaña la dinámica de expansión hasta que pueda reingresar al ciclo como capital dinerario. El fondo de acumulación de capital puede prestar servicios accesorios como fondo de reserva para sostener la continuidad de P ante determinadas eventualidades, bien la venta
lleva más tiempo del normal, bien que se venda por debajo del valor, o bien que el precio de los medios de producción, por ejemplo, se hayan modificado, se hayan encarecido. Este fondo de reserva, cuyo origen es plusvalía atesorada, no debe confundirse con el fondo de medios de compra o de pago, que resulta de desfases normales entre cobros y pagos en el ciclo del capital productivo. En todo rotación hay porciones del capital que existen como dinero por un tiempo, ¿no? En la práctica, el capitalista, nos dice Marx, echa mano de lo que tiene para cuando le hace falta, sin preocuparle el origen contable que tiene ese dinero. Termina el capítulo, perdón, porque yo creo que hay, sí, efectivamente. Ah, no, bien. Eso, hemos terminado el epígrafe sobre el fondo de reserva y ya termina el capítulo señalando que reformulando el ciclo del capital productivo con una expresión más que intenta incluir tanto la reproducción simple como la ampliada y de forma más desplegada. Y finaliza Marx diciendo que este ciclo del capital productivo es la forma bajo la cual la economía clásica suele considerar el proceso cíclico del capital industrial. Y aquí termino. Joaquín, igual... Bueno, pues como en otras ocasiones, primero si hay preguntas. ¿Alguien quiere hacer, perdón, antes que preguntas, sí, dudas? Levante la mano. ¿Está todo claro? La explicación ha sido bastante clara. Muy bien, Andrés. Parece que nadie tiene ninguna duda. Bueno, pues si nadie tiene una duda, yo sí tengo una. Vamos, una duda no. Algo que no termina de estar claro en el texto. Ya comentó Andrés en su explicación cómo en la página 83 y en la página 81, Marx señala aquí que en el ciclo del capital productivo el obrero recibe en el salario con el cual se le paga la forma transmutada de su propio trabajo futuro, dice en la página 81. Y en la página 83 y en la página 81 dice que bajo la forma de salario se le adelantan a la fuerza de trabajo en forma de dinero una parte del valor mercantil creado por la fuerza de trabajo. Bueno, aquí me da la impresión que poniendo en paralelo estos dos párrafos, contrastan ciertamente con lo que dijo en el capítulo primero, donde decía que el salario, el dinero que se entrega a cambio de la fuerza de trabajo es un adelanto que hace el capitalista al trabajador por su fuerza de trabajo, y ahora dice que no, que el origen de ese adelanto está en el propio trabajo del asalariado, pero lo dice de dos formas distintas, me parece a mí. En la página 81 dice que al trabajador se le paga con el trabajo, con el producto del trabajo que realizó en ciclos anteriores, mientras que en la página 83 mantiene una idea distinta. Al trabajador, el salario
es siempre un adelanto sobre su trabajo futuro. Con lo cual, la idea que presentan algunos marxistas, que dicen, no, al trabajador se le paga con el producto de su propio trabajo. Que es como se simplifica estas reflexiones de Marx. No, al trabajador, el salario, el pago en dinero es el producto de su propio trabajo. Pues esto me da la impresión, si no lo he leído mal, que comparando lo que dice en la página 81 y en la página 83 no está tan claro. Porque, repito, en la página 81 sí se presenta así, pero en la página 83 sigue insistiendo que aunque en el origen del dinero que tiene el capitalista está el trabajo pretérito, en ciclos de producción anterior, el trabajador actual que recibe su dinero actual es un adelanto sobre su trabajo futuro. Con lo cual, bueno, hay dos interpretaciones que no terminan de estar cerradas. Si alguien tiene algo que comentar. Sí, yo lo veo. Primero, efectivamente, hay que situarse, depende del ciclo de capital al que nos refiramos, digamos, la interpretación del salario cambia. En el ciclo del capital dinerario aparece el salario como un adelanto. De hecho, el capitalista lo primero que hace es adelantar el dinero. Compra, medios de producción, fuerza de trabajo, ese es el salario. Eso en el capital dinerario, que es un adelanto, se ve. Ahora, en el ciclo del capital productivo, ya no se ve eso tan claro, sino que efectivamente el salario se paga con el trabajo, con el resultado dinerario de la venta del producto que ha producido el obrero. Entonces, ahí ya la idea de adelanto no desaparece. Porque en el ciclo del capital productivo, realmente el capitalista no adelanta. Lo que hace es, el ciclo se alimenta de la producción, de la venta de la producción. Y después, o sea, de alguna manera, está claro que el obrero cobra, cuando cobra, está cobran dinero y está cobrando la objetivación de un trabajo pasado. El dinero que se le entrega al obrero, eso es trabajo pasado. Pero, sin embargo, como se reitera el ciclo de la producción, como veo yo lo que dice Marx de que el salario es como una especie de vale o de asignado, ¿no? Dice, un asignado del trabajo futuro. Yo eso lo entiendo como que lo que hace que vuelva el capitalista a contratar al obrero es que es la venta del producto del trabajo del obrero. Y la venta del producto del trabajo del obrero es un trabajo futuro. Verá, yo digo un poco la forma en que yo lo entiendo, ¿eh? No es que tampoco lo tenga así como súper claro. Claro. Hay dos palabras. A ver, Ander. A ver, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. A ver, yo tal y como lo entiendo, o tal y como lo diría,
Bueno, yo creo que lo primero igual que habría que aclarar es que esta cuestión, como bien dice Joaquín, en el primer tomo, si no recuerdo mal, sí que la formula exclusivamente como lo plantea Joaquín, es decir, ¿no? Como que es un adelanto, o sea, como que o sea, se plantea como una especie, ¿no? De que el primer capitalista le paga por su trabajo y ya está. O sea, creo que ni siquiera da como alguna puntada en la que se pueda parecer o dar a entender que, bueno, que en realidad se le va a pagar en un futuro, que se le va a pagar cuando el trabajo ya esté hecho y la mercancía esté vendida y etcétera, etcétera. Pero en el segundo tomo, en cambio, yo sí que diría, no sabría exactamente dónde, pero yo creo que si no fue en la presentación que hice yo, fue en la que hizo Adrián, que ya hay algún párrafo donde parecería que da a entender efectivamente lo que dice Joaquín. Yo de todos modos sí que es verdad que creo que aquí estos párrafos sí que es verdad que yo creo que no valdrían en ese sentido para hacer, digamos, una interpretación, vamos a decirlo, de lo que ocurre. En lo que ocurre me refiero pues en una relación asalariada que podemos observar en cualquier empresa. En tanto que aquí de momento lo que está describiendo es una circulación simple, no una circulación ampliada y una repetición de esa circulación ampliada. Bueno, no digas que no, Joaquín, porque o sea, Da y los igual. párrafos que has citado son Sí, antes de sí. entrar en la circulación ampliada. ¿Y qué Entonces yo tiene creo que que ver? pues que yo creo que en ese sentido, en la circulación simple, tiene que ver, en parte no, el hecho de que lo que ocurre es que ahí no es, vamos a decirlo, em, o sea, relevante el hecho de que sea un adelanto, que sea fruto de su propio trabajo. Y además yo creo que ahí también tiene, digamos, que ver en el sentido que lo ha planteado Andrés, que es, yo diría, digamos, el punto de vista desde el que se da en el funcionamiento del capital productivo, que es en lo que está hablando aquí. O sea, quiero decir, yo diría que en la circulación simple y en la repetición de su ciclo, lo que ocurre es que, o yo diría, o sea, igual es una chorrada lo que digo, pero que lo que ocurre o sea, no sé si me explico, o sea, tú tienes un dinero que aparece ahí en un primer momento, bueno, no aparece porque aquí está hablando de que ya tienes una mercancía, que has conseguido un dinero que has vendido y que ese dinero que no has vendido, pues luego utilizas para comprar fuerza de trabajo o medios de producción. Entonces, no es o para mí no me parece sustancialmente relevante desde el punto de vista de la circulación simple el hecho de que ese dinero provenga de una circulación simple anterior o provenga de que has, yo qué sé, recibido una herencia o te has encontrado un diamante en la jungla del Amazonas. O sea, yo creo que eso en todo caso habría que analizarlo desde la perspectiva de lo que es la revolución ampliada, en tanto que pues ya se escinde, como dice Marx, el hecho de lo que es en la circulación, el monto del valor, que es capital adelantado inicial, y el monto de valor, que es, saldrá la palabra, que es plusvalor. Pero bueno, igual es decir una tontería. Jorge, tiene la mano levantada también. Sí, bueno, yo estaba intentando encontrar el pasaje del dinero adelantado en la primera, bueno, en el ciclo del capital dinerario, que no lo encontraba, pero a mí el segundo pasaje, creo que es la página 83, lo que me sugiere es lo siguiente, y es que, o sea, no, o sea, Marx dice, este dinero, o sea, el dinero, el salario, vamos a decir, no solo es forma dineraria del trabajo pretérito, sino que es al mismo tiempo una asignación por el trabajo presente y futuro. Es decir, dice que son las dos cosas, no una o la otra. Y yo lo que entiendo es que, o sea, si volvemos al pasaje de la página 81, dice, DFT, o sea, dinero fuerte de trabajo no aparece ya como mero adelanto en dinero. No aparece ya como mero adelanto en dinero, como aparecía en la primera, o sea, en el ciclo de capital dinerario, porque se sabe que es adelanto en el que se adelantan a la fuerza de trabajo en forma dineraria las mismas libras de hilado que ya creó la fuerza de trabajo. Por tanto, aparece, digamos, como adelanto que deriva de un valor creado por él mismo. Y en este sentido, por eso es fuerza de trabajo, o sea, perdón, por eso es trabajo pretérito. Entonces,
la frase del apartado 83, lo que yo entiendo es que, por un lado, es trabajo pretérito porque surge, o sea, ese adelanto surge de trabajo previo del obrero, pero que ese adelanto, que sigue siendo un adelanto porque no paga el trabajo previo, sino que paga trabajo presente o futuro. Y que es, digamos, esa doble naturaleza la que se puede percibir en este ciclo y no se percibía en el ciclo dinerario. Bueno, pues por comentar algo del mismo tema, a mí el comentario de Andrés me aclara alguna cuestión. Fijémonos que en la página 82, Marx dice, el dinero es siempre expresión de trabajo pretérito. Es decir, salvo al inicio de la forma evanescente dinero del ciclo del capital dinerario, que Marx dice que eso, pues en realidad es una evanescencia porque el proceso de producción va de P a P, de proceso de producción a proceso de producción. Y cuando aparece el dinero, si hay dinero hoy en la sociedad capitalista es porque ha habido un proceso de acumulación anterior. Porque ha habido creación de valor que se ha traducido en dinero. Por lo tanto, con esa idea, el dinero es siempre expresión de trabajo pretérito, queda claro el párrafo de la página 81. Cuando el capitalista le da dinero al trabajador a cambio de su fuerza de trabajo, ese dinero es expresión de un trabajo anterior de la clase obrera. En ese sentido, adelanta la fuerza de trabajo en forma dineraria una parte del valor mercantil creado por la fuerza de trabajo, está claro. Más enjundia tiene, en mi opinión, el párrafo de la página 83, porque creo que lo estamos entendiendo más o menos todos de la misma forma. Efectivamente, el dinero que se le da al obrero hoy existe como dinero porque antes existió como trabajo valorizado, como trabajo de obreros en ciclos anteriores, pero el dinero que se le da hoy es un adelanto sobre el trabajo futuro. Esto es importante porque cuando se dice, hay gente que dice, el obrero se le paga con su propio trabajo, con el producto de su propio trabajo. Ahí hay un problema, porque si al obrero se le paga con el producto de su propio trabajo, implícitamente estamos diciendo que no hay posibilidad de crisis en relación con esa parte de la circulación de mercancías que es la fuerza de trabajo. En cambio, si decimos al trabajador se le paga con un dinero que existe porque antes existió procesos de trabajo, por eso existe como forma dineraria, pero ese dinero es un adelanto sobre su trabajo futuro, perdón, sobre su propio trabajo futuro que se va a realizar en forma de mercancía. Si no se realiza, ese gasto que ha realizado el capitalista le lleva a una crisis. De dónde proceda, si es una herencia o procede de tal. Eso lo hice más irónicamente para decir, bueno, ahora mismo cuando está analizando la reproducción simple en el primer tomo del Capital, lo hice irónicamente y así que aparecen sus expresiones, pero porque posteriormente demuestra que evidentemente no es una herencia, es de la exposición material de la clase trabajadora, que ese es el origen de la riqueza. O sea, no, si decimos no importa de dónde procede, estamos, o sea, pues negando la propia, más, vamos, o sea, la riqueza procede del trabajo. ¿Ander? No, sin más. O sea, yo simplemente es eso, con relación a lo que has dicho tú, Joaquín, que sí, que eso lo dice explícitamente, porque de hecho, en medio de esas dos páginas os hay una frase en la que dice, literalmente, dice, con el obrero puede comprar una chaqueta que tan solo se hará la semana siguiente. O sea, que digamos, lo expresa con, digamos, ese ejemplo, yo creo que es muy claro.
Yo aún así, sí que me gustaría que igual, es que no sé si te acabo de decir muy bien, igual que te explayaras muy mal, digamos, en cuál sería ahí la diferencia que has tenido que explicar, o sea, la relación que tiene entre esas dos concepciones que has, digamos, presentado con, digamos, la concepción de las crisis, porque eso, junto con unido a lo que posteriormente viene después, digamos, que es la explicación de, digamos, de las crisis de Marx, que creo que eso ya está en la acumulación y reproducción a escala ampliada. A mí, desde luego, me parece que es, digamos, lo más interesante de estas páginas, o sea, digamos, como novedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, no te entendí muy bien, o sea, no sé si te podrías explicarlo otra vez o eso. No, es que en ocasiones, vuelvo a repetir, hay gente que dice, basándonos en Marx, al obrero, el capitalista le paga con el producto de su propio trabajo. Le paga con el producto de su propio trabajo. Si el obrero hoy, el capitalista le paga con el producto de su propio trabajo, quiere decir que el capitalista se puede despreocupar del problema de la realización, es decir, de la venta, que está diciendo en la página 88, que cuando no se vende es cuando surge la crisis. Pero se puede despreocupar. Esa expresión, yo lo que digo es que está mal expresada, valga la redundancia. Porque al obrero se le paga con el trabajo de los obreros de ayer, con el producto del trabajo de los obreros de ayer, en forma de dinero. Se le paga hoy. Pero el dinero que se le entrega es un adelanto sobre el producto de su trabajo futuro, sobre el producto futuro de su trabajo, mejor dicho, que tendrá que venderse para realizarse como dinero. Porque si no, forma parte de las causas de la crisis. O sea que es un problema de expresión. Bueno, de expresión y también de comprensión. Porque ya digo, hay mucha gente que no, es que el capital, al obrero no se le adelanta, no se le adelanta, sino que se le paga con producto de su propio trabajo. Ojo, aquí el tiempo funciona. Y el dinero que se le entrega no es el producto del trabajo del obrero de hoy, es el producto del trabajo del obrero de ayer. Yo de todos modos, con esa formulación, o sea, aparte de lo que tú dices, yo creo que esa otra formulación tiene un problema bastante evidente, que es que al obrero no se le paga con el fruto de su trabajo, porque eso, si no, eso sería afirmar que se le paga en especie. Es decir, que al obrero se le paga en sillas, que produce 5 sillas y que se le dan 2, cuando es una cosa que no ocurre. Pero bueno, sí, con lo demás que has comentado, sí estoy de acuerdo. Bueno, más temas. Bueno, pues si no dice nada, interesante, lo he dicho Ander. En la página 88, cuando aparece el tema de la crisis, ya llegaremos en su momento al tomo 3 y a la idea de que la teoría de la crisis de Marx es la caída tendencial de la tasa de ganancia. Aquí está hablando de la crisis, estalla la crisis y no tiene nada que ver con la tasa de ganancia. Tiene que ver con la realización, con el hecho, obviamente, tiene que ver con las ganancias no realizadas, pero no con la tasa. Tiene que ver con la masa. En el momento en que hay mercancías que no se venden y las mercancías siguen volcándose al mercado, se produce una sobreacumulación de mercancías. Hay crisis continuamente en el capítulo está hablando de que hay un cierto equilibrio, unas normas, y aquí nos dice que esas normas no se cumplen, esos equilibrios, porque las mercancías que las ha podido vender el capitalista industrial, pero que están en el almacén del comerciante, y de pronto el capitalista industrial sigue lanzando más producción y la producción no sale del almacén, hasta que llega un momento en que el almacenero dice, yo no quiero más, y hay que bajar el precio, vender por debajo de los costes de producción. Estalla la crisis. Luego, toda la interpretación que da aquí no tiene nada que ver con la caída de la tasa de ganancia, tiene que ver con la sobreacumulación de capital en forma de mercancías. Además eso, no la sobreacumulación de capital en general,
no la sobreacumulación de capital dinerario, sino por la sobreacumulación de capital en forma de mercancías que no terminan de realizarse en el mercado y transformarse en dinero. ¿Quién tenemos por aquí? Adrián. Buenas. Vale, yo un par de cosas. Primero, relacionado con una cosa con el PowerPoint de Andrés, que a ver si lo puede volver a poner. Mientras que lo va poniendo, comento otra cosa. Y otra con lo de Joaquín de la crisis ahora que ha dicho. O sea, yo creo que, quiero decir, de estas citas o fragmentos de Marx, así como de los fragmentos correspondientes al tomo 1, donde ya se visualiza la posibilidad de la crisis, no se puede terminar nada sobre la teoría de la crisis de Marx, básicamente porque aquí lo único que tenemos son las condiciones de posibilidad, pero no la necesidad de la crisis. Yo no voy a defender la teoría de la crisis basada en el descenso de la tasa de ganancia, porque tampoco, digamos que me he introducido mucho en el tema, pero aquí lo único que está hablando Marx es de la posibilidad, que no de la necesidad de la crisis. Es decir, que existe la posibilidad de que producción y consumo no coincidan, lo sabemos desde el tomo 1. Ahora bien, esta posibilidad todavía no se ha mostrado la necesidad de que así suceda. Por lo tanto, de momento, hasta aquí, yo creo que no podemos ni decir que la teoría de la crisis de Marx solo es la de la tasa de ganancia, ni que no lo es. Entonces, quiero decir, aquí queda claro una cosa, y es el problema que Marx visualiza en este sentido es básicamente que hay posibilidad de que el ciclo de un capital individual, el ciclo del capital productivo, un capital individual se cierre y al mismo tiempo no se haya cerrado la circulación de mercancías que ha producido. Por lo tanto, es posible que el ciclo productivo se cierre, sin embargo, el consumo no llega al consumidor. Pero eso es posible. Aquí no hay ninguna necesidad de que esto suceda. Por lo tanto, hasta aquí, teoría de la crisis, yo creo que no se puede de ninguna forma plantear. Luego, a ver, la diapositiva, a ver si puedes pasar, a ver si veo. Que me ha parecido ver una cosilla, pero esto es más un matiz, ¿eh? Creo que es en la segunda diapositiva, en la que hablas de que M sale fuera del circuito del capital individual. Puede ser, Andrés, no sé si te acuerdas de eso. A ver. Baja. Ahí, hombre. Es la cuarta. No, joder, pues a ver, mira la siguiente, pero igual no lo veo ahora. Bueno, pues si no lo veo, a ver, dale a la siguiente y si no es, pues ya comentaré. A ver, espera. Sí, ahí. Efectivamente. Dices que así, mientras M se extiende, el valor de capital sigue su curso MD M. O sea, parecería que aquí lo que se está extendiendo es M, M minúscula. Sin embargo, yo creo que por la exposición de Marx, lo que se deduce es que no se extiende M, sino DM, el segundo paso. Porque la M, es decir, el plusproducto, por así decirlo, sí que está dentro todavía del circuito del propio capital productivo. Lo que sale fuera del circuito del capital productivo es cuando se cambia M por D y esa D, ese dinero, se utiliza no para ser reinvertido o capitalizado, sino para el consumo individual. Pero la M, al igual que la M minúscula, al igual que la M mayúscula, sí que se vende por dinero y todavía no está determinada funcionalmente como algo ajeno a lo que sería el ciclo del capital individual, es decir, como algo que sale para entrar en el consumo. Eso creo, de todos modos, no lo tengo 100% claro que esté siendo certero con esto, pero no sé si se me ha entendido. Es decir, no es en MD, por así decirlo, o no es M minúscula la que sale del ciclo individual del capital productivo, sino la D minúscula, que es con la que se decide, o el capitalista en la reproducción simple, decide que no se va a emplear para, digamos, funcionalmente invertir más, sino simplemente como un consumo individual privado del capitalista. Bueno. Y para terminar, sin más, una cosilla que me ha parecido interesante, que es el tema de que la forma, no sé dónde lo dice exactamente, pero que la forma
2, que lo ha mencionado Andrés, es la crítica de la forma 1, en tanto que niega la propia autonomía del dinero. Me parece interesante porque estamos viendo, o sea, que lo que está haciendo Marx en estas páginas hasta cierto punto puede ser reconocido como una especie de rescate de ciertos aspectos que en cada uno de los ciclos se revelan, al mismo tiempo que también muestra algunos otros aspectos que el ciclo mismo enmascara. El ciclo del capital dinerario enmascara que no es el dinero el que se autovaloriza a sí mismo, y el ciclo del capital productivo, en este caso, tal y como dice Marx al final del capítulo justo, lo que enmascara y lo que la economía política clásica no vio, es que no se trata realmente de un ciclo de M, es decir, no se trata de un mero intercambio de valores de uso como podría concebirse si solo se analiza esa circulación dentro del propio ciclo del capital productivo, que es lo que critica Marx, sino que se trata de un proceso de valorización y que esa producción de mercancías, intercambio de mercancías, está subordinado al ciclo general de acumulación capitalista. Por lo tanto, aquí, este ciclo, en la medida en que es P, M, D, M, P, lo que hace es enmascarar, o lo que hace es más o menos, digamos, revelar falsamente que lo que estamos haciendo aquí es un simple intercambio de valores de uso, cuando esto, digamos, que es una función determinada, en estos términos, función determinada de lo que sería el capital industrial, es decir, una parte necesaria de ese capital industrial, pero que por sí misma carece de todo sentido y de sustantividad, que la única cosa que tiene esa sustantividad aquí es el ciclo del capital industrial. De ahí que Marx hable ya en el primer tomo del Capital como sustancia, que es lo fundamental. Capital como sustancia, no como ni como cosa, ni como algo estático, ¿no? Entonces yo, bueno, eso, básicamente. Ander, Bueno, o sea, a ver, yo por matizar respecto al tema de las crisis, dos cosas, o sea, aunque creo que igual en lo sustancial estoy de acuerdo con lo que ha planteado Joaquín. em, o sea, yo lo primero que diría con respecto a lo que ha dicho Joaquín es que yo sí que creo que tiene razón, ¿eh? Esencialmente en lo que dice, porque si efectivamente, por ejemplo, lees autores como, que parece que solo conocemos a este, pero como Piqueras, o sea, evidentemente establece, digamos, las crisis con una relación de las crisis económicas con una relación de la tasa decreciente, o sea, bueno, habéis entendido lo que quiere decir. Sin embargo, yo sí que diría que creo que ahí hay un matiz, y es que no, o sea, a ver si me explico. O sea, si entendemos el capitalismo como sistema económico por un lado y el otro y por otro como sistema político, si es que pudiera separarse, que yo ahí eso no lo tendría tan claro, igual es una afirmación muy tajante o muy analítica, sí que hay autores como que clásicamente sí que han planteado el tema de las crisis relacionado con la tasa decreciente de ganancia en cuanto a sistema político, como puede ser, por ejemplo, Luxemburgo, y autores, digamos, desde el plano más económico, que lo han planteado desde el punto de vista, digamos, de crisis económicas, las curvas estas de, ahora no sé cómo se llama, del ruso este, que, bueno, no sé si es ruso o soviético ya, que las inventa, que hace como bueno, Joaquín, o sea, seguro que sabe decir mejor a quién me refiero, y demás, pero o sea, sí que creo que hay un poco esa diferencia. Y también con respecto a las crisis, con lo que ha dicho Adrián, o sea, a ver, tampoco me voy a meter mucho porque sí, o sea, efectivamente eso es una cosa que yo creo que lo desarrolla en el tomo 3, y en ese sentido yo diría que tiene razón. Sin embargo, yo creo que aquí hay un matiz o una sutileza muy importante, que es que anteriormente está hablando de la reproducción ampliada y dice algo así como, o sea, desde el punto de vista del productor capitalista, todo sigue su curso regular, no sé qué, y luego dice, puede ir acompañado, o sea, dice, puede ir acompañado de un consumo individual ampliado, no sé qué. La producción de plusvalor puede aumentar y con ella también el consumo individual del capitalista. Sin embargo, luego, cuando empieza a cambiar a lo de digamos, a la explicación, vamos a decir, la explicación de la crisis, que igual acabaría con el punto este de entonces está ahí la crisis, punto. Ahí no está hablando, o sea, insisto, faltan evidente mediaciones como para establecer algo así, yo diría como una teoría de la crisis, pero ahí no está hablando de posibilidades, se está hablando, digamos, yo entiendo ahí, en parte o en cierta medida, está dejando caer que ahí hay una necesidad, porque está diciendo, dice, vale, sí, todo esto puede ir muy bien, pero dice, ahora bien,
un torrente de mercancía siga al otro. Finalmente salta a la vista que el consumo ha devorado solo en apariencia al torrente anterior. Los capitalistas mercantiles se disputan mutuamente un lugar en el mercado. Los que llegan después para vender venden por debajo del precio. Aunque no se han liquidado los torrentes anteriores, al paso que venden los plazos para pagarlos. Sus poseedores deben declararse insolventes o deben cualquier precio para pagar. Esta venta no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera situación de la demanda, solo tiene que ver con la demanda de pago, con la necesidad absoluta de transformar la mercancía en dinero. Entonces ahí yo sí que diría que está introduciendo una mediación no tanto en cuanto a posibilidad. Y lo dice, pues punto, entonces estalla la crisis. Y dice, se hace patente que no es la disminución inmediata, bla, 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 bla. Aunque bueno, o sea, yo creo que sí hay una diferencia, vamos a decirlo, sutil en los dos planteamientos, aunque sí, efectivamente sí que diría que igual es muy aventurado hablar como tal de una teoría de la crisis en estas páginas, y más bien igual habría que hablar de una pincelada de la teoría de la crisis, pero bueno. Andrés, ¿tienes comentarios? Sí, yo primero responder a Adrián, efectivamente, pero la separación, me refiero a lo del M que se separa del ciclo del capital productivo. La separación del M es un poco ideal, porque efectivamente no es que una parte de la producción se separa de la otra, de las ventas me refiero. Y lo que sí el capitalista tiene en su mano es la plusvalía para gastarla. Pero Marx habla de que el circuito de la plusvalía es el plusproducto, la plusvalía y el consumo del capitalista. O sea, parte de la M, de la forma material o mercancía de esa parte del plusvalor. Y en cuanto a lo de la crisis, yo veo en este párrafo, en esto estaría yo más de acuerdo con Adrián en el sentido de que efectivamente aquí está en el nivel un poco de la manifestación, de lo que se ve, de la crisis. Claro, y dice, cuidado, que lo que se ve se dice muchas veces que la crisis es un problema de que la oferta y la demanda no coinciden. Y dice, no, pero si es que primero te cuestiona la demanda, dice la demanda o la demanda efectiva, te sitúa esa diferencia. Y después dice, es más, la demanda efectiva, la demanda final del consumidor, ahí la crisis no tiene por qué manifestarse. Al principio se manifiesta en la demanda de los capitales, en la demanda del capital comercial respecto del industrial. Ahí es el primer momento donde la crisis aflora. Después irá a más sitios. Pero lo que creo yo que está indicando Marx es que ese punto que no suele mirarse es donde la crisis estalla. Y efectivamente, no explica por qué ocurre eso. O sea, por qué el capital comercial deja de comprarle al capital industrial. ¿Por qué el capital industrial está produciendo más allá de lo que el capital comercial le vende? Ahí no se mete Marx. Está simplemente describiendo cómo se transmite la crisis y situando ese punto que él distingue respecto de otros economistas. Jorge. Sí, a ver, a mí al respecto de esto último, o sea, bueno, entiendo que esto pues puede, estos pasajes hablan de posibilidad y que no hay una teoría de la crisis, pero hay una cuestión que me parece muy interesante, que aparece justo antes, en el mismo párrafo, pero algo antes, porque, claro, en este pasaje que estamos comentando, lo que parece asumirse es que siempre y cuando el capital comercial compre las mercancías, pero no se haya producido un consumo final, digamos, un consumo, dice más creo, individual o productivo, surge la posibilidad de la crisis. Pero es que es curioso que Marx justo antes de esto dice que es inevitable en la producción en masa que se escinda el consumo de la transformación de la mercancía en dinero en este ciclo que estamos comentando. Dice literal, la producción en masa solo puede tener como comprador directo, además de otros capitalistas industriales, al comerciante al por mayor. Es decir, da por supuesto que en un modo de producción en masa se va a producir esa escisión y por tanto es cierto que la crisis no aparece como, o sea, como una necesidad, no sé,
no sé cómo decirlo, pero llega a algo muy cercano a decir o sea, si es necesario que el comerciante al por mayor sea el que recibe las mercancías antes del consumo final, digamos, vamos a decir que a lo mejor la crisis no solo es posible, sino que es probable, por no decir necesaria, ¿no? O sea, no quiero decir que sea necesario, ¿no? Pero al menos probable. Y, y de hecho, bueno, yo tampoco tengo ninguna experiencia práctica muy profunda, pero creo que es algo que preocupa mucho al capitalista industrial, ¿no? El problema del stock, por ejemplo, de las dificultades para, para obtener, digamos, liquidez final, sobre todo en supuestos en los que, bueno, o sea, estoy pensando en un ejemplo concreto en el que probablemente, o sea, que puede ser Inditex, por ejemplo, que no venda el por mayor, ¿no? Que venden ellos, o sea, que no venden a capital comercial, sino que venden directamente, pero de algún modo me parece que ese pasaje sí que resalta que, bueno, que la escisión entre el consumo individual y productivo, el consumo final y la venta al capital comercial es una realidad, bueno, lo dice casi de forma clara, inevitable en el modo de producción capitalista. Bueno, antes de darle la palabra a Enrique, me toca a mí. Quiero decir lo siguiente. Adrián ha hecho un comentario muy sutil en defensa de la teoría de la ley tendencial de la tasa de ganancia, porque ha dicho, en este párrafo, como en otros que veremos más adelante, también en el tomo 2, donde Marx se refiere a las crisis cíclicas, etc., Marx ciertamente habla de que aparece la posibilidad de la crisis, pero no habla de la necesidad. Por tanto, no lo podemos considerar una teoría de la crisis. Cuidado. Una teoría de las crisis no tiene por qué ser una teoría de la necesidad de la crisis. Una teoría, una interpretación teórica, puede ser también una interpretación de la posibilidad de la existencia de las crisis. Frente a una concepción armoniosa tipo ley de Say, que toda oferta genera su propia demanda, mostrar las condiciones por las cuales es posible que, por ejemplo, la anarquía de la producción genere crisis, también se puede considerar teoría. Es cierto que en el tomo 3, donde se desarrolla la ley general de la ley de la tendencia descendente, aparece como tal ley, y eso es en lo que se apoyan algunos para decir, bueno, esto es una ley, por tanto, aquí está implicada la necesidad, y las otras teorías, y lo que aparece en el capital 1 o en el capital 2, que por cierto, este texto es es decir, es de un más avanzado que el tomo 3, o lo que aparece en las teorías de la plusvalía, que va un poco en la línea esta de la desproporción, el desequilibrio, la sobreacumulación, etcétera, eso solo es la posibilidad. Oiga, ¿quién ha dicho que una teoría solo tiene que demostrar la necesidad de las cosas? La teoría de que un meteorito puede impactar en la Tierra no implica que necesariamente vaya a impactar. Es una posibilidad. Pero sí es cierto que eso de la necesidad y la posibilidad también se utiliza en el debate en defensa de la interpretación de que en Marx hay una única teoría, que es la teoría del tomo 3, la de la necesidad, la caída tendencial de la tasa de ganancia. Digo, por aclarar las cuestiones metodológicas y de fondo. Enrique. Sí, yo lo veo más simple. Ya se dijo, pero lo reitero. Dice antes Marx, dice que puede haber un estado floreciente en el cual, dice, la producción de plusvalor puede aumentar y con ella el consumo del capitalista, lo que se gasta el cabrón. Dice, todo el proceso de reproducción se encuentra en estado floreciente, o sea, se produce y se realiza. Para mí la palabra realización es fundamental. Se produce, se realiza, se acumula capital. Dice, sin embargo,
gran parte de las mercancías puede haber entrado solo aparentemente en el consumo. O sea, no se han vendido. O no entran en el consumo productivo, no se reciclan, no entran en el ciclo, o no se han vendido para satisfacer necesidades, no han sido consumidos. Dice, en realidad están en manos de los revendedores o no se han vendido, es decir, todavía están en el mercado. Y dice una cosa importante. En el capitalismo se tiene que seguir produciendo para poder seguir vendiendo, independientemente de que el producto pueda o no ser realizado. Por eso Marx le llama torrente, un torrente de mercancías que sigue al otro, y entonces se amontonan los torrentes. Entonces, y empieza el pleito entre los capitalistas por su lugar en el mercado, es decir, para hacer la realización. Dice, los que llegan después venden por debajo del precio. Entonces, y tienen aún, dicen, torrente anterior. Y dice más adelante lo que ya se ha estado comentado. Dice, solo tiene que ver con la demanda de pago, con la necesidad absoluta de transformar mercancía en dinero. Eso es propio y característico del capitalismo, la necesidad absoluta de transformar mercancía en dinero. Dice, entonces estalla la crisis. No dice puede estallar. De lo que está hablando Marx es de la crisis de reproducción. Al final cierra el párrafo, dice, sino en la mengua del intercambio de un capital por otro, en la merma del proceso de reproducción del capital. Es la crisis de sobreproducción. Y yo no sé si es una teoría o no es una teoría, pero objetivamente la crisis de sobreproducción existe en el capitalismo. No sé si es que estoy buscando la... ¿Por qué? Pusieron mal nombre te pusieron Bernardo o algo así. Es Bernardo. No importa. No sé si estoy buscando los 5 pies al gato, pero me parece que con el último comentario que ha hecho, pues que estaba apuntando hacia debates que hemos tenido aquí sobre, ¿no? Que no es simplemente un intercambio, de valores de uso, ¿no? Aunque pueda parecer que simplemente se está dando, ¿no? Pues que hay algo que subyace a todo, a lo material de ese intercambio de valores de uso, que es el valor. Pero yo creo que el hecho de que aquí se diga eso no da pie a que a que se pueda pensar que ese valor puede llegar a un momento en el que ese valor se escinda del valor de uso y lleguemos al punto en el que ni siquiera haya una producción material, haya, pues no sé, simplemente se ofrezca, no sé, pues igual servicios y de esos servicios pueda extraer la plusvalía. O sea, yo creo que que si se lleva al extremo eso, se puede llegar a esa interpretación y a mí me parece que no sé si estoy viendo más allá de lo que habías querido decir, pero yo creo que tampoco, que lo que pone ahí no es, o sea, una cosa es decir, no es simplemente un intercambio de valores de uso, hay otras leyes que están pues teniendo, que se están, no sé cómo decirlo, bueno, que se están desarrollando aparte de esto, pero eso no da lugar a decir que hay, o sea, quiero decir, pues eso, caer en el otro lado de decir el dinero puede hacer dinero. Y luego con lo que comentaba Joaquín, yo con lo de la teoría sí que me parece que eso también igual voy más por lo que estoy más con Enrique, en el sentido de que creo que decir que una teoría puede comprobar, puede decir algo que sea real o no, nos lleva al terreno igual de la especulación. O sea, una teoría tiene que
falsearse o verificarse con los hechos. Y en ese sentido, pues con lo que dice Enrique, ¿no? Que la crisis tal y como aparece aquí descrita es una realidad del sistema de producción capitalista. Bueno, dice Adrián que está de acuerdo. ¿Más temas? Bueno, sin más, o sea, yo no sé si hemos acabado con esto, no sé si tiene algo más que comentar, pero a mí sí que me gustaría también que hay otra cosa que en realidad ya la he repetido varias veces, o sea, no es nada nuevo, pero cuando, por ejemplo, cuando está hablando, en general yo diría que son las dos páginas o las páginas que sean en la edición sobre la acumulación del dinero y el tesoro están un poco también al hilo de lo que creo que comentó Joaquín en su última, o no sé si fue su última o de sus últimas intervenciones también en la semana pasada. O sea, me parece que es interesante y que en ese sentido reafirma lo que dijo Joaquín. La diferencia es de cómo, pues, digamos, que el hecho de que haya atesoramiento, que haya proceso de atesoramiento, pues que puede ser común a toda la producción de mercancías como tal, pero que, digamos, solo en el capital figura como capital dinerario latente, o sea, en ese sentido. Un poco también con eso, con las cuestiones sobre si los fenicios creaban o no creaban cosas con valor, pues eso, como en el mismo sentido de no confundir, pues yo qué sé, por poner un ejemplo físico de yo qué sé, de que aunque la gravedad y la atracción electromagnética, pues las dos funcionen a raíz de, pues digamos, dos cargas o dos masas por una constante entre la distancia al cuadrado de ellas, que son dos fenómenos diferentes, aunque fenomenológicamente, digamos, aparezcan de la misma manera. Que yo creo que en ese sentido, pues eso, que refuerza un poco esa idea. Bueno, con respecto a la expresión latente, que también la tenemos, por ejemplo, en el tomo primero, cuando habla de las formas de la clase obrera del ejército industrial de reserva, es interesante la nota a pie de página que introduce Engels, que está en la página... no lo veo ahora. Dice, no, Marx utiliza el término latente, así en la página 90 de la edición antigua. Marx utiliza el término latente conforme a una teoría física que ya se ha dejado de lado. Por eso más adelante utiliza el término potencial. O sea que cuando habla de latente, podemos sustituir la expresión latente por potencial, con lo cual nos está diciendo que el tesoro es potencialmente capital, pero como tal no es capital. Si no le damos ese sentido físico, en castellano sí que tiene también un sentido, lo de latente es que está ahí a punto de expresarse, pero todavía no se expresa como tal, que es lo mismo que potencial. Cuando dicen en la página 97, transitoriamente es capital dinerario latente. Es capital dinerario, potencialmente capital dinerario. Hombre, y sí, también con eso, o sea, yo también añadiría que la expresión de potencial es mucho más precisa también por lo que dice, o sea, volviendo al párrafo que antes he mencionado, justo al final, antes de empezar con los fondos de reserva, claro, cuando dice que aquí hay funciones de este tipo de capital en forma de este capital dinerario potencial que todavía no se han expresado, que claro, no lo están adelantando, pero ahí evidentemente está hablando del interés, entre otras cosas. Entonces, claro, es mucho más preciso hablar de potencial, porque claro, un potencial implica que aunque esté quieto, genera algo a su alrededor. En cambio, latente es que está inactivo. Entonces, en ese sentido, es, bueno,
o por lo menos desde mi punto de vista físico, o sea, es mucho más preciso, porque igual el capital, aunque esté en forma y en ese sentido, vamos a decirlo, de tesoro, también genera un potencial a su alrededor, aunque igual sea una analogía un poco cogida con pinzas, vamos a decirlo. Yo, en relación al término ese que efectivamente es llamativo, ¿no? Porque habla de latente, potencial y creo que virtual. Utiliza ahí 3 términos que, en fin, que tienen su cosa. Yo le veo un sentido, ¿cómo diría? Como casi que filosófico, ¿no? O sea, como algo, en este caso el capital, puede ser sin ser. O sea, que, que nada más que en el hecho de ser potencia apunta a ser. Y gracias a eso puede ser, porque si no tuviera esa potencia no sería. No sé si me explico. Lo digo porque casi que no se puede decir que es o no es. Pienso que es más correcto decir que es a un nivel y es a otro nivel. O sea, es en potencia o es en acto, pero no se trata de ser o no ser. Lo digo no ya en este caso, ¿no? Pero en muchas ocasiones, cuando miramos fenómenos, pues yo entiendo un poco la dialéctica así, ¿no? Bueno, por señalar otra cosa, en la parte del fondo de reserva, a mí me parece interesante que incluso antes de que se desarrolle la contabilidad de empresa moderna, Marx aquí ya está distinguiendo, por ejemplo, en la página 98, en lo que se llama las reservas en sentido estricto, reservas obligatorias, reservas voluntarias de las empresas, pero cuando empieza a hablar en la página 99, introduce el flujo de caja. Ahí está hablando del cash flow, diciendo que eso es otra cosa distinta. Estas son una parte del capital dinerario tal que adopta. Luego, la capacidad que tiene Marx de adelantarse, obviamente sin utilizar los conceptos de cash flow, o de flujo de caja, o de reservas obligatorias y tal, de adelantarse a lo que después, pues prácticamente 50, 60 años después, se va a estructurar en forma de contabilidad empresarial, es bastante notable. Sí, es cierto. Yo veo aquí en el planteamiento de Marx como una contabilidad, pero como fundamentada, ¿no? Como explicándote por qué las cosas, los conceptos contables son tales en su fundamento, no porque los defino así a priori y ya está, sino en su propio funcionamiento van apareciendo esos conceptos contables que cuando estudias contabilidad te los dan como definiciones que te tienes que tragar y están ahí y ya está. Yo esto de todos modos, Joaquín, corrígeme si me equivoco, pero ¿eso también no hay como trazos de algo así en Ricardo? De adelantar la contabilidad. Hombre, yo creo que el nivel de sofisticación que llega Marx no lo llegan ni de lejos los clásicos. Por ejemplo, en los clásicos, lo que nos decía Marx en el tomo 1, creo que era, que Adam Smith y Ricardo toman en consideración el valor añadido, pero se olvidan del capital constante. Ahí Marx lo que está diciendo es que, ojo, una cosa es el PIB, que es lo que
no lo estoy diciendo con esos términos, pero estoy diciendo, no, los clásicos hablan mucho del PIB, pero aquí lo que importa es el valor bruto de la producción, que es otra noción contable que surge en el siglo XX, como la de PIB, ¿no? En la época de Ricardo hablan del valor añadido. Marx es mucho más sofisticado. Porque entiende lo que significa el valor añadido, el PIB, diríamos hoy, pero entiende también la importancia que tiene el valor bruto de la producción, que es incorporar la C, el capital constante. ¿Quién tiene la mano anotada? No, creo que hay algo bonito. Arriba, a la izquierda. Bueno, sí lo que he dicho. Bueno, Adrián dice eso, que se rinde, que es de acuerdo. Si por teoría de la crisis entendemos la teoría de la posibilidad de la crisis, estoy de acuerdo. Tanto la producción de mercancías como la producción del capital agregan más probabilidades a la crisis. Y Ander Docando dice, sí, eso es así. Pero en reproducción simple hay un desdoblamiento de mercancía, dinero, mercancía en más mercancía, más dinero. Y en MDM el desdoblamiento parte de M', no de D'. Eso lo ha dicho, perdón, Andrés, no yo. No porque esté en contra, pero sí más por aclarar. Bueno, vale. Con eso está de acuerdo Adrián y demás. Bueno, Adrián tiene un párrafo largo, lo podemos leer. Por reformularlo con otras palabras, lo que yo planteo es que M minúscula, D minúscula sigue siendo, al igual que MD, parte del ciclo del capital individual, pero que solo con D minúscula, M minúscula abandona dicho ciclo, puesto que pasa en la reproducción simple al consumo del capitalista. Bueno, es necesario que emerja la mediación del comerciante entre capitalista y consumidores finales, pero no tenemos ninguna razón para pensar que el comerciante no vaya a completar la venta de la mercancía que compró el capitalista individual, completar la fase de circulación de dicha mercancía. En otras palabras, no sabemos por qué la demanda no va a ser suficiente. De ahí que se trata solo de la posibilidad, al igual que el propio dinero como forma de valor autónoma introduce la posibilidad de decisión entre compra y venta y por tanto de crisis. Es decir, el comentario que hace más detallado de la teoría de la necesidad y la teoría de la posibilidad. ¿Más comentarios? Bueno, pues si no, vamos cerrando. ¿Tenemos presentador para el siguiente tema? Sí, soy yo en principio. Muy bien. ¿Potencial o mente o latentemente? No, que sí, que lo hago yo. Vale. Eso está bueno. Vale. O sea, yo lo que comenté, o sea, es eso, que yo más adelante voy a estar más liado, no voy a poder presentar mucho, entonces que en ese sentido, pues que no me importa repetir ahora que estoy de baja y entre comillas tengo más tiempo. Aunque se me ha complicado un poco el mes, he de decir, pero vamos, que lo hago yo, que encima son pocas hojas y tal. O sea... Muy bien. Bueno, pues entonces hasta la semana que viene. Sí, Venga, hasta la semana que agur. viene. Venga, hasta la próxima. Agur.